Luego de nuestra conversación anterior sobre la vida en Estados Unidos y en Occidente 20 años después del 11 de septiembre, vamos hasta Afganistán, vamos hasta Eurasia, vamos a esta región donde pues es bueno también hacer un balance. Los talibanes han regresado al poder. ¿Qué podemos esperar de ellos? Tanto los afganos como los que vivimos lejos de esa región. Vamos a conversar con un experto en la materia, como lo es el analista Alejandro Laurnagaray de Urquiza. Él está en Buenos Aires. Alejandro, gracias por estos minutos en el programa de hoy. ¿Qué tal, César? Un placer, gracias a ti por comunicarte y es un gusto charlar. A ver, ha habido ya algunas organizaciones en Occidente que empiezan a lamentarse de que el gobierno recién instaurado en Afganistán no es todo lo inclusivo que habían dicho. No están las mujeres que habían prometido y las mujeres parecen estar perseguidas. El que está al frente de este nuevo gobierno del ahora Emirato Islámico de Afganistán, es Mohammed Hassan Ahnud. ¿Quién es él, Alejandro? Sí, bueno, Mohammed Hassan Ahnud es un viejo veterano. César, la mayoría de los integrantes del nuevo gobierno de Afganistán son veteranos de la guerra de Afganistán, miembros de la Quetta Shura, que fue ese gobierno en el exilio que se fue organizando luego de la llegada de los norteamericanos en el 2001, también miembros del grupo de negociaciones de Qatar en estos últimos años, y Hassan Akun fue viceministro de Exteriores en el gobierno de los talibanes en la década de los 90. También hay varios que fueron miembros de aquel gobierno que gobernaba entre el 96 y el 2001. Fue viceministro de Exteriores, muy cercano al Mullah Omar, el fundador de los talibanes, y tiene, por supuesto, el respaldo del líder máximo, ¿no?, que se confirmó de los talibanes, porque Hassan Akun es el primer ministro, pero el líder máximo, el emir, es Jabitullah Akhundzada, que lo confirmaron ayer, ya venía sonando ese nombre, que sería el príncipe de los creyentes, el líder religioso máximo de Afganistán. Como primer ministro, Hassan Akun, que estuvo sancionado por las Naciones Unidas, pero ahora, fue la sorpresa, porque era el único nombre que no estaba circulando, ¿no?, en los medios, y finalmente quedó él como primer ministro. Su vice, que sí, ya es muy conocido por Occidente, que es Abdul Ghani Baradar, sería el segundo mando del gobierno del Ejecutivo, que estuvo preso en Pakistán y fue liberado por pedido de Donald Trump en el 2018 para seguir encabezando las negociaciones que se estaban realizando en Qatar. Lo que bien vos mencionabas de que no es un gobierno inclusivo como habían prometido, eso es cierto. Sin mujeres, de las minorías solo hay un uzbeco, que es el segundo primer ministro, que es Abdul Tanafi, pero muy cercano y adherente a los talibanes desde un principio, ¿no? ¿Sí? Las distintas minorías étnicas y políticas han reclamado esta falta de inclusión, pero bueno, los mismos talibanes, obviamente, hay que tomarlo con pinzas porque se está reacomodando el poder en Afganistán con los talibanes al mando. Dijeron que, bueno, este es un gobierno interino y que sobre la marcha irán viendo si se modifica alguno de estos nombres. Obviamente, en general, sobre todo de Occidente, se desconfía de esa palabra, pero se verá. Por ahora, los acuerdos de Doha, César, que se firmaron con Donald Trump al mando, la foto, ¿no?, de Mike Pompeo con Ghani Baradar, sí, justamente, bueno, están viendo si se cumplen. Se había prometido la retirada total de las tropas norteamericanas, eso se cumplió. Bueno, el gobierno inclusivo, veremos, por ahora no se está cumpliendo, pero quieren, en estos primeros pasos se nota, se percibe que los talibanes, bueno, están con mano bien férrea para terminar de dominar todo el territorio. Recuerdo que allá en los 90, cuando ellos gobernaban, no controlaban todo el territorio, estaban saliendo de guerra civil y se estaban reacomodando. Alejandro, se ha hablado
de si los talibanes van o no a proteger, a darles cabida, santuario a grupos terroristas. Eso creo que puede ser irrelevante si tomamos en cuenta que muchos de ellos en el actual gobierno son considerados ya terroristas por el Occidente, perseguidos por la CIA, por el FBI, en fin. Ellos son ya de una vez los terroristas. Me llama la atención que hay un primer ministro, Hakhloun, y por encima de él un líder religioso. ¿Cómo es esa relación? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, en diversos países, ¿no?, musulmanes, sobre todo con la aplicación de la lista bien rígida, el líder religioso es el que manda en términos espirituales, también cuando lo pueda decidir en términos políticos, pero el manejo del poder ejecutivo va a estar en el primer ministro y, bueno, se nombraron 33 miembros importantes del gobierno, pero son todos muy cercanos, tiene el apoyo total y el líder espiritual también tiene que ver con ¿no?, aglutinar a lo que es la moral de un cierto sector de los afganos. Digo, hay que aclarar, César, que no es que toda la población de Afganistán está temerosa o no quería que volvieran los talibanes, porque justamente, y lo dijo, vos sabés que ayer mismo dio una entrevista al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en un medio afgano, y dijo que en realidad ya hace 6 o 7 años que los talibanes vienen controlando un sector importante del territorio afgano. Hay una parte significativa de la población pastún en Afganistán que sí apoyan a los talibanes, pero toda la parte de la población que sí por ahí tuvo cierta cercanía y cierta relación con la cultura occidental, por supuesto que está temerosa y con mucha razón de lo que puede venir ahora. Pero el poder en Afganistán nunca estuvo totalmente en manos del gobierno provisional que se armó luego de la invasión, ni tampoco en su momento en los 90 estuvo en control total de los talibanes. Hay que ver ahora el gran desafío de la estabilización, de si acogen o no a grupos terroristas. Fue uno de los puntos que se firmó en los acuerdos de Doha entre los talibanes y el gobierno norteamericano, de no dar cabida a agrupaciones terroristas. Pero bueno, estamos viendo que la red Haqqani, como bien vos recién la mencionabas, que todavía hoy es considerada por los Estados Unidos oficialmente en la lista como grupo terrorista, sí, el dato que por ahí es un detalle, pero quizás no, que en realidad la red Haqqani se le conocen atentados organizados dentro del territorio afgano y no en países europeos como CIA, ISIS o Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Y también hay 3 miembros, César, que están en Guantánamo, detenidos, que fueron liberados en el 2014, y uno es el jefe de inteligencia afgana actual, y otros 2 miembros también ocupan puestos importantes, estuvieron presos en Guantánamo desde el 2002 hasta el 2014, y está, por supuesto, la red Haqqani, que aún hoy es considerada grupo terrorista, pero en los acuerdos de Doha hay que ver, Estados Unidos correctamente toma una postura muy prudente antes de tomar otras decisiones, que se habían comprometido a eliminar algunas de las sanciones a distintos miembros de los talibanes, y uno de ellos es, bueno, los 3 miembros de la red Haqqani, de apellido Haqqani, justamente uno es el ministro de Interior, que es un puesto muy importante, que bueno, tiene precio su cabeza hoy día de $10 millones. Dios. Alejandro, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, César, es un placer y cuando quieran, a disposición. Gracias. Desde Buenos Aires, Alejandro, un apellido vasquísimo, Laurnagaray de Urquiza, experto en el tema afgano. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.